de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen. Hola, estamos de regreso aquí en este su programa Gestión Social. En este martes 21 de enero de 2014, ahora en la tercera presentación del día de hoy. Empezamos a las 4 de la tarde con el licenciado Arturo Ortiz Ruiz. Acabamos de terminar el programa anterior con mi hijo Luis Ernesto Zapata Nieto, quien es asesor de vida. Y ahora entramos con dos destacados filósofos. A mi derecha, ustedes lo conocen, es Laime Bonilla Núñez, y más a mi derecha, también ya estrella del programa, Jorge Eduardo Bonilla Ortiz. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a los dos por estar aquí. No, pues gracias por invitarnos. A ver, vamos a la tercera parte, la trilogía de la reforma de Bergoglio. ¿Qué tema tan fuerte? Porque cada vez que se dice algo, vamos profundizando en un tema que no es un tema de diálogo cotidiano o de análisis. Y ustedes han puesto este tema aquí en la mesa, y ahora en una tercera parte de la trilogía de la reforma de Bergoglio. Así que la palabra es de ustedes. Por primera vez, bueno, ya, la tercera es la vencida, dicen. Te toca a ti entonces. Sí, pues reitero, buenas tardes y gracias por el espacio y por la oportunidad. Y pues efectivamente, esto es lo que hace un Quodlibet, que era la idea original de este programa. Quodlibet. Esto es lo que hace, es ir sacando lo que se va ofreciendo, lo que se va presentando, sin tener propiamente un guión, sino más bien el diálogo que generan las inquietudes y que van abriendo otros espacios y otros momentos y otros temas, diría yo, porque revisando un poquito el contenido de los programas, sí, el eje central ha sido la figura del Papa Francisco, pero no cabe duda que esto nos ha abierto puertas y ventanas para asomarnos a otras situaciones, a cuestión de historia de la iglesia, a cuestión de dogma, a cuestión de tradición, a cuestión de Biblia, a cuestión de situaciones sociales importantísimas, de instituciones, de intereses, de personajes que a veces están tras bambalinas, y esto se ha vuelto pues efectivamente un espacio que ha abierto muchas puertas que nosotros creo no las vamos a cerrar. No las vamos a cerrar definitivamente. Es un mundo tan enorme que... Pero además tampoco la intención de cerrar el tema, al contrario. Yo creo que lo importante de esto es abrir la posibilidad del análisis, de la investigación, de la lectura. Exactamente. De la lectura. Sí, la lectura es importantísima. Simplemente, pues desde el primer programa, traía yo algunos artículos de periódico y demás. De pronto hoy me di cuenta, dije, bueno, si yo fuera fan de Bergoglio, no tendría tantos recortes de periódico. Y es que, bueno, va uno viéndose obligado a buscar información, a ver diferentes aspectos, diferentes puntos de vista,
cosas que salen también, muchísimo que sale también en la red, algunas cosas impreso. Revisaba también un poquito esto, ya estaba yo antes del programa descartando cosas porque dije, esto es un mundo. De eso se trata, creo que más que nada, para mí lo importante en esta serie de programas es invitar a nuestro auditorio, a nuestros televidentes, a que se busquen ellos mismos los caminos para informarse, a que indaguen, a que pregunten. Lo que decimos nosotros aquí, pues es nuestros puntos de vista, es una charla, pero vamos, hay infinidad de datos, de información y demás, y pues apelamos a ese buen criterio de las personas, que no con un afán sencillamente de criticar o destruir, sino de informarse y de acercarse a la verdad, que es un poco la intención original de la filosofía, sí, es verdad. Esta búsqueda de la verdad, pues tratar de leer, de informarse, de preguntar, y por ahí vamos. Me quedé yo la vez pasada, como de costumbre, con muchas ideas. Al final del programa salía un comentario que por ahí en internet después hubo algún comentario que bueno, porque quiere decir que alguien vio el programa sobre, ya casi al decir el programa, Slayman trataba un poquito este problema muy concretamente. Decía él, bueno, si esta mujer nos llama a la maternidad, ¿qué hace? Y pues empezamos aquí un poquito a atorarnos, y dije yo, y sí lo dije tanto en son de broma, pero pues sí con una cierta asertividad en lo que estaba yo queriendo decir. Dije yo, bueno, pues que se vaya de monja, ¿no? Ciertamente aclaré esto yo en internet. No es que sea sola y únicamente la opción, ni que la vida monástica esté hecha sencillamente como un refugio para quienes no van a realizar su vida en forma, digamos, de la vida matrimonial y familiar. Pero sí es cierto que es un estilo de vida, es una vocación, un género de vida que está ya muy olvidado, la vida monástica, y que vale la pena recordar que existe. Pero sí es importante volver a insistir. La Iglesia Católica siempre ha considerado muchos géneros de vida, muchas formas de vocación, en todos los ámbitos, desde la vida matrimonial como la vida consagrada, que puede ser en el caso de la mujer la vida monástica de clausura, que puede ser la vida religiosa en un instituto de vida activa, que puede ser la soltería, que puede ser en la acción social, que puede ser en muchas otras formas, y lo mismo se da para el varón, con la salvedad de que en el varón se abre también la posibilidad al sacerdocio, pero que son formas de vocación, son llamadas. Es decir, la que se va de religiosa o de monja o sencillamente decide no casarse es porque está llamado a hacer algo en la vida así, no como un subterfugio, como un pues ya, que esto sería muy, muy tonto. Pero además, qué bueno que lo mencionas, para entender que no tenemos un solo patrón de conducta. Exactamente. Vamos, no es obligación que todo el mundo se case. Exacto, no hay obligación de que todo el mundo se case, ni de que todo el mundo termine de monja. También, exacto. Exactamente. Sí. Y esto también lo quiero señalar, y ya entramos un poquito de nuevo al asunto, porque esta pérdida de visión que tenemos nosotros, pero que también se ha dado dentro de la Iglesia, puede ser una de las causas, una de las muchas causas de este tema terrible, fuerte, inquietante, de los escándalos sexuales dados a nivel de sacerdotes católicos. Y curiosamente, en varias notas, diferentes reporteros, diferentes personas a favor y en contra de la Iglesia y demás, coinciden que son escándalos que se han venido dando en los últimos 50 años. Es un dato interesante. Y yo tengo no me atrevo a decir ni siquiera hipótesis, una
suposición vaga de que mucho tiene que ver precisamente con estos cambios que mencionaba yo la vez pasada a partir de Vaticano II y de estas crisis vocacionales y demás. Sin generalizar, sin decir que esto sea el caso exclusivo y único, pero es cierto que muchos seminarios y muchas casas religiosas se empezaron a convertir en una especie de refugio para personas con cierta inseguridad en cuanto a su rol dentro de la sociedad y concretamente dentro de su sexualidad. Y de ahí viene precisamente este famoso concepto que hicieron los medios e hicieron ciertos personajes salir a la luz y ventilar, de los famosos lobby gay en el Vaticano, que son esto, ¿no? Puntos de encuentro solapados. Evidentemente, si a los seminarios empiezan a entrar personas que tienen este tipo de inseguridad, este tipo de indefinición, de miedos, de frustraciones, de presiones de tipo social, de lo que sea, y se les da entrada abierta bajo una máscara de digamos de caridad, de misericordia, ¿no? Dios te ama, ven acá y te apapacho, pero no te ayudo, pues se convierten en males mayores porque como no se ha canalizado esto, pues finalmente se está permitiendo que una situación se agrave y que vaya a terminar muchas veces en este tipo de situaciones, otras que se puede dar pues en la relación entre seminaristas y demás, y que finalmente, sea cual sea, tiene mayor o menor connotación de gravedad, pero que finalmente no se deberían de dar. Y esto porque los seminaristas... Pero esto, o sea, la verdad siempre existe. Y en grupos reducidos, ¿cuántos seminaristas puede haber en un seminario? ¿200? Uh-huh. No, yo creo que no llegan a 200, ¿verdad? No llegan a 200. Actualmente es difícil. Entonces, yo creo que es la detección de la preferencia sexual seguramente es del conocimiento. Ahí está. Del grupo. Ahí está. ¿Cómo le llaman al director del seminario? El rector. El rector del seminario. Seguramente el rector del seminario tiene información. Vamos, conviven todos los días. Ahí está, ese es el meollo. Y entonces, qué delicado que en la selección no se ponga un alto y decir, ¿sabes una cosa? Este no es tu camino. Sobre todo a sabiendas de los escándalos públicos que se han presentado y que son del conocimiento universal. Y bueno, eso en cuanto a, digamos, a lo meramente ético y social del asunto. Pero visto desde la doctrina misma de la Iglesia, es tolerar una situación que para la Iglesia es una situación de pecado, y es tolerarla. Es tolerarla y por lo tanto es germinarla y permitir que finalmente pulule esto. Ahora, esto combinado con todo el cambio de plan de estudios de la disciplina conventual o interseminario, lo que sea. Antiguamente el seminarista entraba y era, pues en cierto modo, en cuanto a disciplina, por ejemplo, como entrar al ejército. Sí, claro, es cierto. Sí, era una disciplina rígida, cerrada. Silencio a tales horas, presencia a tales horas, estar en tal lugar a tales horas, esto se puede leer, esto no se puede leer, esto no. Sí. Nada de que ahorita vengo, me voy al cine. Y de pronto viene el Vaticano II y son seminarios donde entran, salen, tienen novias y novios y no sé cuánto. Y luego la enseñanza. Se enseñaba primero una filosofía y luego una teología consistentes. Concretamente, antes del Vaticano II, la filosofía y la teología eran tomistas. Que es un sistema muy bien establecido. No voy a decir que sea la mejor filosofía ni la mejor teología, no estamos juzgando eso, pero son sistemas que como paradigma funcionan y se puede responder dentro de ellos. Cuando se hace un lado Santo Tomás pueden entrar todo tipo de doctrinas y lo único que causan es una incertidumbre, un relativismo y una
falta de compromiso, que esto es lo importante, hay una falta de compromiso. Y bueno, y tenemos al final este tipo de declaraciones, decía yo la vez pasada, en donde caemos en una abolición de la conciencia de pecado. Porque dice el Papa Francisco, dice, no, pues cada quien lo que le baste. Esto lo dijo en la entrevista del Papa Francisco al diario italiano La Repubblica. Le dice al entrevistador: usted, Santidad, ya lo escribió en la carta que me mandó. La conciencia es autónoma, dijo, y cada uno debe obedecer a la propia conciencia. Creo que esta es una de las frases más valientes dichas por un papa. Aquí el papa podría haber rectificado y haber dicho, bueno, eso es desde mi fuego personal, pero la doctrina de la iglesia es tal. No, el papa le responde, y lo repito, cada uno tiene su propia idea del bien y del mal, y debe elegir el bien y combatir el mal como él lo concibe. Bastaría eso para cambiar el mundo. Claro. Entonces, alguien puede decir, es que esto yo no lo considero malo. Exacto, ¿verdad? exactamente, ese es el punto. Y vaya que sí que cambia el mundo. Quiero preguntarte algo. ¿Por qué la homosexualidad es pecado? De acuerdo con toda la filosofía de la Iglesia Católica. Exactamente, esto supongo que lo estamos preguntando desde ese ámbito. Sí. Hay situaciones, empiezo un poquito poniendo el ámbito general. Hay situaciones de pecado que son diferentes, y a lo mejor quien cursó su catecismo, sobre todo quien llevó el catecismo tradicional, recordará que tradicionalmente se habla de tres tipos de pecado: el pecado venial, el pecado mortal y el pecado capital. Y estos están ordenados de acuerdo a lo que son los llamados así mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Santa Iglesia y las normas morales de la Iglesia. Ahora, el punto es que hay ciertas situaciones que son indiscutibles para un católico porque dimanan directamente de la Sagrada Escritura. Y el católico considera la Sagrada Escritura como palabra revelada por Dios, Sí. en la cual no puede discutir. Si esto emanara, por ejemplo, de un concilio, de una encíclica, de una bula, podría llegar a haber una situación de duda, porque se diría, bueno, esto correspondió a un tiempo o lo estableció un personaje que tenía ciertas ideas. Pero cuando dimanan de la Escritura, el católico, como en muchas de otras denominaciones cristianas e incluso no cristianas, si es palabra de Dios no hay discusión. Concretamente el tema de la homosexualidad está sancionado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento en varios pasajes. En varios pasajes está sancionado como tal, como un pecado y un pecado grave, que la teología llamó siempre pecado contra natura. Es decir, va contra la naturaleza. ¿Por qué? Porque la homosexualidad, en primer lugar, es una atracción que no responde a la naturaleza porque no corresponde a la procreación de la especie. Por eso se llama contra natura. Pero que además lleva consigo, en algún momento creo que lo dije, una negación del propio ser. Es decir, no asumirse como varón siendo varón o no asumirse como mujer siendo mujer es negar el propio ser. Y desde el punto de vista de la filosofía tradicional cristiana, el rechazar el ser es rechazar a Dios, porque Dios es el ser. Entonces, en ese sentido, el promover una conducta homosexual es promover una situación de pecado. Y repetí esta frase: nunca, en ningún modo, se ha condenado, desechado o despreciado a la persona homosexual, en tanto que ésta, y en eso tiene razón el Papa Bergoglio,
en tanto que ésta tenga un verdadero afán de búsqueda de Dios, pero esto significa un afán de búsqueda del ser, de la verdad. Es decir, puede haber una persona con tendencia homosexual que diga, tengo que hacer algo para rectificar mi conducta, mi norma de vida, y no ceder a esto porque se maneja en ese caso como una tentación, como quien es un dipsómano o quien es, no sé, un bebedor compulsivo, etc. Una situación es decir, no, pues sí, pues ya hay que entrar hasta morir, y otra decir, no, o sea, no me puedo estar dejando llevar por este impulso, por este vicio, por esta inclinación, y tratar de corregir. Y en ese sentido, la persona homosexual que desea, que busca sinceramente a Dios, es acogida por la iglesia, es ayudada por la iglesia, y definitivamente no es condenada por la iglesia. Lo que es condenado es el acto. De ahí que venga aquella frase tan popular de se dice el pecado más no el pecador, porque se señala lo que está conforme a la Sagrada Escritura mal, pero no hay por qué señalar a la persona, no hay por qué marcarla. Ahora, nada más sí. Una última idea, porque esto me llama también la atención, porque ha sido un poquito recurrente. En otra entrevista que dio el Papa, ya sabemos que él se va por entrevistas y no por documentos, en este caso me parece que fue al diario La Scala, no estoy tan seguro, a Civiltà Cattolica. Una entrevista del Papa Bergoglio en Civiltà Cattolica dice: no debemos seguir insistiendo solo en cuestiones referentes al aborto, al matrimonio homosexual o al uso de anticonceptivos. Es imposible. Ya no he hablado mucho de estas cuestiones y he recibido reproches por ello, pero si se habla de estas cosas hay que hacerlo en contexto. Por lo demás, conocemos la opinión de la Iglesia y yo soy hijo de la Iglesia, pero no es necesario estar hablando de estas cosas sin cesar. ¿Por qué? Por lo que decía yo al principio, porque este es un tema que no puede cambiar en cuanto a su perspectiva, porque es doctrina bíblica. Es decir, en el momento en que la Iglesia dijera otra cosa, separándose de la Biblia, no solamente perdería su carácter de Iglesia católica, sino de religión revelada. Claro. Entonces, en esto, pues el Papa sí ha dicho cosas muy ambiguas, pero él mismo ha reconocido de que en esto no hay vuelta de hoja. ¿Qué temas tan complicados? ¿A dónde va todo esto? ¿Qué camino está siguiendo el Papa Bergoglio? ¿A dónde va la Iglesia? Pues así dijo el Papa, soy hijo de la Iglesia, yo también. Como hijo de la Iglesia, digo con esperanza, que pues tiene que ir hacia donde el Espíritu Santo la guíe, y muchas veces es misterio de fe, las líneas que escribe Dios sobre renglones torcidos, ¿no? Sí. No es la primera vez en 2000 años que ha habido situaciones críticas, que ha habido papas que generan ruido, que ha habido situaciones de corrupción dentro de la institución eclesial. No es la primera vez. Y sin embargo, la Iglesia en su momento se ha depurado, se ha reconstruido, se ha reafianzado. Ha habido los grandes reformistas. Puedo pensar desde la antigüedad un León Magno, luego un Gregorio Magno, Gregorio VII, Pío V, León XIII, Pío X. Han sido papas enormes, porque cuando ya parece que todo está a punto de naufragar, ¡fum!, levanta, ¿no? Ya. Entonces, pues sí. O sea que Bergoglio tiene una situación de crisis, pero que la crisis le puede llevar a resurgir. Exactamente. No llevamos ni un año de su pontificado. Sí.
ahorita pareciera que se subió a la barca de Pedro y lo que menos le interesó fue tomar el timón, sino hacer una gran fiesta en la cubierta y decir, estamos en el mejor momento y súbanse todos y el que quiere échese al lago y no importa. Pareciera eso ahorita, ¿no? No sabemos que se suscite más adelante, Sí. Si sea él quien rectifique la ruta, si sea él quien finalmente haga el boquete más grande. Lo que sea, sabemos, esto lo digo desde la fe, no desde la filosofía, sino desde la fe, sabemos por promesa de Cristo que la iglesia prevalecerá. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, pues es un poco este sentido, ¿no? Hacer un voto de esperanza, sí, a que pues a lo mejor no entendemos su proceder. Ahora, humanamente hablando, ya no como hijo de la iglesia, sino como humilde lector de este mundo, pues yo veo que si la iglesia no reacciona pronto, le van a comer el mandado. Decía yo la vez pasada, hay poderes muy fuertes que están detrás, queriendo precisamente esto, generar un desquebrajamiento. ¿Por qué? Pues porque la iglesia es una institución que ha prevalecido durante 2000 años, que ha frenado muchas cosas para muchos intereses y que pues esos intereses están cansados de tener un bloque que les impida seguir adelante y la mejor manera es desarticularla. ¿Y cómo se desarticula? Pues desde adentro, ¿no? Entonces la otra respuesta sería, pues ¿a dónde va la iglesia? Pues va a su desaparición si no hace un alto, si no se sanea por dentro, porque definitivamente estas instancias contrarias a ella ya se han infiltrado en su interior y están dispuestas a desestructurarla totalmente. Y una de sus piezas claves hasta ahorita pareciera ser que es el mismísimo Bergoglio. Muy bien, Quod Libet. Mira, ¿cómo este método de conversación a todo lo que nos ha llevado? Sí, Este diálogo abierto, Quod Libet, ¿cómo dices? Y a lo que nos llevará. Y a la que nos llevará. Sí, yo prometí que hoy me descosía. El programa pasado no tuve mucho tiempo, se nos cortó y venía enfermo, entonces hoy sí. Y como siempre, como prólogo y como comentó Jorge, son temas, tú lo dijiste, polémicos. Sí. Son temas que no se tratan diario y cuando se tratan es típica la frase de en cuestiones de religión, de política y de fútbol, nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? ¿Es una creencia o es verdad? O de veras no es yo posible? Hoy hablaba con un alumno, justamente esta cuestión me decía, oiga profesor, ¿usted nunca le ha tocado que está debatiendo con alguien o está charlando? O sea, no tiene que ser un debate tipo político, ¿no? De mentar madres, no, un debate en el buen sentido de la palabra. Y se quedan como a medias, se quedan sin respuestas y le digo, sí, claro, y de hecho creo que es lo más común. En la propia filosofía, en sus inicios, uno de los gérmenes que es Platón, Sócrates, pues básicamente todos los diálogos tienen esta cuestión, ¿no? Que se empieza con una pregunta, un tema, y cuando parece que se va a llegar a una respuesta, a una conclusión, a algo, de pronto se escapa entre las manos. Y al final, o Sócrates se tiene que ir, o su interlocutor se tiene que ir, o algo pasa. O deciden, bueno, continuaremos. Así como lo hemos Así hecho. como lo hemos hecho aquí, Oye, continuaremos. a ver, adelante. ¿sabes qué me hiciste sentir ahorita, Slaime? Me hiciste sentir que estamos viviendo una etapa como la vivieron hace cuántos siglos, en la época de Platón. 24, 25, 25 siglos. 25 siglos atrás. ¿Cuál es la diferencia del ser interior de los griegos de aquel entonces ahora a estos personajes, a estas personas que estamos aquí? ¿Qué diferencia hay? Las computadoras. Las computadoras. Pero Celular. fíjate, en el diálogo, Bueno, sí había una, y es que y eso es algo que quería recalcar también, y lo dije desde la primera ocasión, cuando uno va a tratar estos temas polémicos,
política, no voy a decir fútbol, pero política, religión. El fútbol también, sí, también, sí. Y ya está la muestra clara de que no se pueden poner de acuerdo. Cuando uno va a tratar estos temas, creo que hay que tener muy en claro que no se trata de dar opiniones. No se trata de venir y decir, a mí me gusta Bergoglio, se me hace un buen señor, he visto que hace cosas bonitas, besa a los pobres cuando sale en el papamóvil Sí. y lanza bendiciones. Y por eso yo creo que es un gran papá. Esa es una opinión, es infundamentada. En filosofía, si algo nos ponen muy en claro desde el principio, en una lógica tradicional, ya después hay otro tipo de lógicas posmodernas, relativistas, pero en una tradicional es que una cosa es la doxa, una cosa es la opinión y otra cosa es la certeza y otra cosa es la verdad. Aquí obviamente nuestro intento es aproximarnos en la medida de lo posible, porque tampoco somos ni dioses, ni superhumanos, ni sabios, Sí. ni nada, pero tratar de dar algunos atisbos de esa luz a la gente. Y creo que no todos tampoco, no hay que tener este paradigma del romanticismo burdo, de que todo tiempo pasado fue mejor. No, pero sí creo que obviamente al ser comunidades más pequeñas, los griegos tenían una posibilidad de diálogo mucho mayor. Hoy, y lo hemos visto con imágenes en Facebook, yo empecé viendo el celular, pero estaba buscando un texto que ahorita leeré, pero hemos visto imágenes de sobre mesas en donde todos están en el celular metidos, ¿no? Sí. O están en el metro y nadie ya se pela. Así es, exacto. Alguna ocasión una profesora de La Salle, Elisa de la Peña, que me dio filosofía política, compañera de Jorge, nos decía, disfruten lo público. Y creo que eso sí lo había antes, porque no había todos los impulsos, todos los estímulos que te sobrecargan desde la televisión, el internet, inclusive los libros, hay un punto en que el libro se puede volver ruido. Si no sabes cómo elegir un libro, cómo leer a un autor, si no tienes comprensión de textos, que eso se enseña o se trata de enseñar desde la secundaria y la prepa, un libro simplemente se vuelve ruido. Y hoy tenemos también literatura light, literatura basura, y lo platicamos la otra vez desde libros de superación personal que son chafísimas, ¿no? Entonces creo que antes existía un poco más este espacio de contemplación en las sociedades antiguas, no solo la griega, las mesoamericanas, la china, la egipcia, la persa. Existía este espacio de contemplación desde lo natural, y se los he dicho a los hindús, algunos alumnos, los indios. Los indios, sí. Ahora, ellos abrían, no sé, me imagino, salían de su casa, abrían la ventana o lo que fuese y veían árboles, un monte, un lago. Aquí en México simplemente, ¿no? Se veían los volcanes, y no nos vamos 25 siglos atrás, hace un siglo. Sí. Vamos, perdón que te interrumpa, pero nada más un detalle que me pasó en la mañana. Bueno, sucedió esa noche, pero en la mañana fue interesante. Anoche, no sé si ustedes se dieron cuenta, se veían estrellas aquí en la Ciudad de México, como pocas veces se ven. Entonces llegué a la casa de ustedes y generalmente sí me asomo a ver si algo veo. Sí. Y vi un cielo estrellado que hacía mucho no veía aquí en la Ciudad de México. Dije, wow, qué bonito, sí, ¿no? sí. Y hoy lo comenté en la mañana con mis alumnos. Y solamente una chica dijo, sí es cierto, anoche vi muchas estrellas. Ya los demás ni siquiera voltean a ver el cielo, es cierto. Sí. Fíjate que me di cuenta, Luna, ¿qué está ahorita? Ahorita ya estamos en menguante. Menguante, ¿verdad? Sí, es Luna menguante. Lo que pasa es que seguramente estabas en un lugar oscuro cuando viste el cielo. Porque cuando estás en una habitación no alcanzas a percibir las estrellas. Yo lo que sí alcancé a ver fue la luna. Y qué bueno que me dice esto de las estrellas. ¿Por qué hemos perdido el sentido de la contemplación? Viene, y eso es lo que tu pregunta, desde mi perspectiva, que claro, no es el tema de hoy, no podemos ahondar en él, sí, no, pero, porque podremos pero argumentarlo, pero sí. Yo creo que es algo que nos viene sobre todo de la revolución industrial.
particularmente esa época en donde se comienza a cosificar, se comienza a crear máquinas para producciones en masa, se van dejando al lado los burgos, los talleres artesanales, y el ser humano inclusive pues, pasa también a ser un producto, la naturaleza pasa a ser un producto transformable en pos de un progreso. Se empieza a manejar mucho esta idea del progreso con Kant y con otros, con los enciclopedistas, con los ilustrados. Un progreso que tiene que ver con el avance de las ciencias, y obviamente ahorita hay un compañero mío escribió un artículo justo de la diferencia entre el mito y el logos, ¿no? Como todavía, aunque la filosofía siempre ha tenido cierta preferencia por el logos, todavía en tiempos griegos, en tiempos medievales, obviamente en tiempos helenísticos, y aún quizá en una primera etapa del Renacimiento, todavía el logos y el mitos están mezclados. En Platón se ve claramente, y en muchos otros, no solo en Platón, en la imaginación popular. Y después de la revolución industrial, el mito va a ser visto como malo, particularmente en el positivismo. Sabemos que están los tres estadios, el estadio teológico, el metafísico y el positivo, ¿no? Si mal no estoy. Entonces el mito está ligado al teológico o al metafísico. Y lo que tiene que hacer la ciencia es quitar mitos y revelar verdades, dar progreso, dar tecnología, dar todo esto. Y a partir de ahí, pues por supuesto que se empieza, la naturaleza no es vista como algo, como parte del progreso. La otra vez escuchaba en un video que se está volviendo viral en YouTube sobre algunos de los efectos de la reforma energética, un diputado del PRI, que le decían, oye, pero la reforma energética, se van a hacer perforaciones en el subsuelo para extraer gas natural y se tiene que enviar un cierto químico, y este químico va a destruir el subsuelo y el daño ambiental puede ser muy grave. Y decía él, pues sí, pero si no hay sacrificios a nivel natural, de naturaleza, o ecológico, o a nivel de derechos humanos, no hay progreso. Eso dijo el diputado. Oye, qué afirmación tan terrible. Y ese es el día de hoy, ¿no? Y como te decía, tú abres la ventana. ¿Dónde queda la conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, la naturaleza? Y viene de esto, cuando tú ya no ves las estrellas, cuando tú ya no ves, abres la ventana de tu casa y en vez de ver el valle, en vez de ver el cielo, en vez de ver los árboles, ves cables de luz, ves edificios amontonados, ves basura, etcétera. Por supuesto que te empiezas, es como cuando una persona que le encanta la nota roja y no es capaz de tener una autocrítica y se la pasa viendo la prensa, el Alarma, todos estos periódicos, llega un momento en que pierde, o un narco, un militar, después de ver tanta sangre, se le olvida, pierde sensibilidad humana, se le olvida que es un ser humano, se le olvida sentir la sangre, que si matan a otro, o sea, sí, yo creo que de aquí ninguno de los tres hemos asesinado, pero y si algún día, por alguna razón, incluso por un accidente, se nos diese, yo creo que nos asustaríamos, lloraríamos, sería un gran trauma. Sí. Después de matar a 1000 personas, como el pozolero, ¿no? 400 cadáveres y todo esto, pues por supuesto que pierdes totalmente esta humanidad. Y lo mismo pasa en los términos de la ecología. Cuando pues la mitad de tu territorio en el que te mueves día a día del Distrito Federal ya es una jungla urbana, pierdes contacto con la naturaleza y al rato te vale y crees que es normal tirar basura, que no va a pasar nada, Claro. que un día la naturaleza no va a reaccionar. Mira, lo ves en el metro. A mí me sorprende. Me sorprenden dos cosas. Una, la falta de conciencia de muchas personas que tiran basura. Aun cuando hay personas de limpieza que son gente muy responsable y mantiene limpios los pasillos, los andenes del metro. Pero ¿qué haces cuando la gente tira basura? Todos los días hay basura. Tú dices, pero ¿cómo es posible, güey? Sí. La otra, ¿por qué no hay cestos de basura? Eso me llama muchísimo la atención. A sabiendas de que la gente lleva basura, porque coma algo, por lo que tú quieras. Porque se acaban robando los cestos. En la delegación Miguel Hidalgo, no me digas. Hace unos años pusieron en las calles y en los parques, se robaron los cestos.
Y sí, pues es que es esto, y lo dices de lo ecológico, pero también de lo humano. Y vuelvo un poquito a entrar Sí, otra vez en la temática. Tras bambalinas platicábamos, creo ya, o todavía lo platicamos en el programa, ya no me acuerdo, la cuestión de la liturgia y del rito y demás. Sí. Claro, hoy nadie se siente incómodo ya, hoy un chavo de 20 años no se siente incómodo en una liturgia de hoy porque es lo que ha visto siempre. Pero quien vivió la liturgia tradicional, y tú comentabas, sí, yo me acuerdo de los acólitos. Claro, yo fui acólito. Viene este contraste, claro, perdimos esa noción, ya no nos hace falta. Hemos deshumanizado, decía Sleiman, hemos también desnaturalizado, hemos desespiritualizado al hombre. Hemos hecho la pérdida de la noción del espíritu. Incluso es un paradigma en el que hemos vivido atrapados siglos, de que el hombre es dual, cuerpo y alma. Momento. ¿Y el espíritu? Es lo mismo que el alma. No. O sea, técnicamente hablando, filosóficamente hablando, positivistamente hablando, Sí. hay distinción entre cuerpo, alma y espíritu. Por eso tienen diferente nombre. Porque son cosas distintas. Y el espíritu lo olvidamos. Ya no tenemos conciencia del espíritu. Aun cuando, gracias a Dios, sigue vivo y por eso alguien se puede enamorar, ¿no? Pero hemos perdido esto. Entonces es parte también de este reeducar. Y decía yo, por ejemplo, con lo de los seminaristas, si no se les reeduca en lo sagrado, para el seminarista, pues está estudiando una profesión, como estudiar ingeniería o que estudiar química, en donde además de todo, pues ya tiene garantizada la chamba, porque sabe que lo van a ordenar, y Claro. aunque sea una parroquia de pueblo, pues va a tener sus limosnas, ¿no? Sí. Y que además hay cierta permisividad, porque pues Dios es amor y Dios todo lo permite, ¿no? Entonces ahí es donde se va perdiendo esta visión clara de qué es lo que urge, lo urgente es renovar el espíritu. Sí, hay situaciones tristes, graves, fuertes, necesarias, de pobreza, de marginación, de explotación, de todo esto. Pero si yo no educo el espíritu, lo único que estoy haciendo son paliativos. Ahorita el Papa, que ya tuvo una comisión para castigar a los abusadores sexuales y demás, muy bien, sí, que se les castigue, pero ponga el remedio desde la catequesis, desde el seminario, desde las escuelas católicas, desde ahí se tiene que poner el remedio. Y no esperar a que estos hagan su escándalo para castigarlos. Claro. Quiero preguntar algo. Estamos hablando de la dirigencia, hemos estado hablando de la dirigencia de la Iglesia Católica. Y la figura principal es el Papa Francisco. Pero la otra parte, todos los fieles, ¿qué papel tienen en todo esto? Bueno, yo, para ir contestando, porque desde la vez pasada traigo Sí, adelante. Tú solito te Línea. fuiste por otro lado, ¿no? Que te llevo. Pero bueno, si estamos hablando de la reforma de la Iglesia Católica, una pregunta que se derivaría y que derivamos desde la primera charla es, ¿la Iglesia debe adaptarse a los tiempos? Al final, y yo dije, no en tanto que este adaptarse se entienda como moda, ¿no? Si a la gente le Claro. gusta esto, Sí. o a los medios de comunicación les agrada que esta sea la nueva iglesia, el nuevo show eclesiástico para jalar fieles, Sí. no. Sí, mientras se analicen postulados y aquí es donde puedo trazar lo de los fieles, se asuma o sea consciente, que estamos hablando de la conciencia, de adherirse o no. O sea, el católico, y lo comentamos con Gregorio Nacianceno, con Basilio Magno, perdón, en esta imagen que se ponía de que los católicos, desde que la iglesia católica se volvió la iglesia del Estado con Constantino, y ya se platicó la vez pasada, decíamos que empezaron a surgir como cucarachas, ¿no? Y ya no había un real convencimiento que antes implicaba incluso la muerte. O sea, si yo iba a ser católico era porque estaba convencido, aunque eso me costara la vida, con los leones, en el circo romano, en general. Sí. Y a partir de que se vuelve oficial, pues se vuelve la moda de las, llamémosles anacrónicamente las burguesías o la nobleza romana de ese tiempo, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno
Y este ha sido uno de mis eternos problemas con la Iglesia Católica. Cuando uno se va a ser católico, debería hacerlo con pleno uso de conciencia, saber a qué se mete, a qué nos metemos, a qué nos comprometemos, qué implica ser realmente católico, ser católico, no aparentar ser católico, no asistir a misa por tradición, porque mi abuelita iba, mi mamá iba, yo voy, mis hijos irán, ¿no? Sino el bautizo, que lo hemos platicado Jorge y yo, pues él fue el que me comentó, es una idea de agustiniana, el bautizo para los menores, con recién nacidos, que tiene que ver con ideas sobre el infierno y todo esto, salvar el alma, pero en el propio Cristo es muy claro cómo hay un periodo, el llamado periodo oculto, en donde no voy a, o sea, si se fue al Tíbet, o se fue a la India, o se fue a Chinconcuac, no sé, pero queda claro que es una etapa formativa en él, que es muy distinto, aunque ya había un niño con prodigio, con ciertas habilidades para debatir con los grandes teólogos de aquel tiempo, los judíos, estar en la sinagoga y cambiarles la jugada, que tenía cierta sensibilidad, etcétera. Queda muy claro que en esa etapa formativa después reaparece y ya hay un nuevo Cristo, ¿no? Pero todavía hay una nueva etapa formativa que es la etapa del desierto. Pero bueno, cuando él aparece hasta su etapa adulta es cuando él se hace bautizar por Juan el Bautista, su primo, ¿no? Si mal no estoy. Porque es consciente, o sea, después de haber tenido todo este periodo de formación que se conoce como los años ocultos, ya llegó a un punto en que dijo, ya entendí algunas cosas, ya sé para dónde voy, órale, no, me aviento. Ese es el bautizo. No el bautizo al niño de 3 meses que no sabe ni qué carajos, que los papás nada más lo hacen por cumplir una exigencia social, familiar. Sí. Entonces, ahí es donde también hay un problema, que la iglesia se ha vuelto iglesia de masas. Y no quiero ir a que la iglesia tenga que ser elitista en un sentido, por ejemplo, económico o de puros intelectuales, ¿no? Tiene que ser elitista en el aspecto desde sus fieles que realmente estén comprometidos, sean pobres, sean ricos, sean lo que sean, mexicanos, brasileños o... El Papa Francisco está considerando todo esto, incluyendo el que conscientemente quien quiera ser católico lo sea, y eso significa el bautismo, la confirmación, vamos. Es que el Papa está hablando de una conciencia, como leyó Jorge, pero una conciencia muy ambigua, una conciencia donde se relativiza el bien y el mal, que desde un punto de vista filosófico se podría debatir. O sea, hay filósofos como el Marqués de Sade, como Nietzsche, como Stirner, que debaten, ¿no?, en torno a las concepciones tradicionales de lo bueno y lo malo. Sí. E incluso proponen antiéticas, por ejemplo. Mejor así no nos cortan. Sí. No, quiero preguntar cómo estamos de tiempo, de tiempo. Porque no quiero que terminemos el programa sin que lleguemos a un cierre de todas estas ideas. Porque tú traías muchas inquietudes para este programa. Entonces, se puede en filosofía hablar de antiéticas, de relativismos, pero creo que en la tradición teológica y específicamente en la católica, como él dijo, las cosas son muy claras. Y eso es por donde la gente tiene que entender. Tú lo dijiste hace rato, te cito, dijiste, este no es tu camino. O sea, cuando alguien dice, estaban hablando de los seminaristas, me parece, decir, este no es tu camino. Si no es mi camino, ya hablaba yo con Foucault, con Beauvoir, ¿no?, del concepto de mujer, de que en lo que se llama ideología de género es muy distinto, por ejemplo, el sexo biológico del psicológico, del social, es muy distinto hablar de hombre o macho y hembra, o varón y mujer, y hablar de masculino y femenino, principios culturales. Es muy distinto hablar de mujer maternidad o mujer en otro aspecto. Beauvoir simplemente dice, ¿qué es ser mujer? Algo que definíamos, que decíamos, sí, hay sexo biológico, ese no hay para dónde, ¿no? Y yo decía, o tienes pene o tienes vagina.
Pero ¿qué es ser mujer? Mujer no nada más es tener vagina. O sea, Beauvoir, ¿qué más es ser mujer? Bueno, la ciencia, la historia, los mitos, la biología e incluso la edad te dan respuestas en torno a qué es ser mujer. Y decía Beauvoir que hay condicionamientos culturales y psicológicos que nos llevan a responder estas preguntas. Al final para ella se trata de no se nace mujer, se llega a serlo. Claro, es la teoría existencialista ligada a Sartre, a Jean-Paul Sartre. Entonces, bueno, tenemos una cuestión como esa, se hablaba de la homosexualidad, yo lo he comentado con Jorge, al menos las teorías científicas que yo conozco, particularmente en la psicología, en la psiquiatría, en la antropología, en la propia biología, por ejemplo, hay animales... 5 minutos. Hay animales que tienden lo que llamaríamos, analogando, tendencias homosexuales. Pero bueno, a lo que voy a llegar, mi conclusión es, para no hacerla ya muy larga, que incluso también traía cuestiones de Lefebvre, por ahí llegó a decir en una entrevista que le hicieron que... El 29 de agosto de 1976, Monseñor Lefebvre celebró la misa de Lille, donde declaró, cito, no se puede dialogar con los masones o con los comunistas, no se dialoga con el diablo. Así de fuerte fue esa declaración. A mí, esto yo sé que generaría otro tema, a mí, y lo voy a tener que dejar ahí por el tiempo, a mí se me hace una declaración contraria al espíritu cristiano. Totalmente contraria al espíritu cristiano, por eso estaba buscando esta frase de amar a tu enemigo, ¿no? Amar a tu enemigo, desde mi punto de vista, que es la que yo tenía acá, dice, pero yo os digo, en la Biblia, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No voy a poder entrar, pero creo que, o sea, amar a mi enemigo no es... para después hacerlo mi amigo. O sea, vente, aquí te conviene estar, ¿eh? Yo tengo la verdad, tú estás mal, por eso eres mi enemigo. Vamos a pensar en el enemigo como el que piensa distinto a mí, el masón, el comunista, el homosexual, y decirle simplemente, no, pues sí te voy a amar siempre y cuando, o sea, sí te amo como mi enemigo, pero para que te pases de mi bando. No, justamente la afirmación de Cristo es muy categórica, ama a tu enemigo. Sin condiciones. Aquel que permanezca como tu enemigo, aún así ámalo. Entonces, esta cuestión de no se puede dialogar con los masones, léase, no se puede dialogar con los enemigos, masones o comunistas, según Lefebvre, no se dialoga con el diablo, pues hasta donde yo tengo entendido, incluso metafórico, simbólicamente, en el desierto, Cristo dialoga con el diablo, ¿no? Hay un cierto. Entonces me parece una declaración anticristiana en cuanto al espíritu. En las tentaciones que le puso el diablo, sí. ¿Verdad? Pero yo concluyo diciendo, la invitación es que la gente realmente entienda lo que es ser cristiano y lo que es ser católico, y que entienda que no es la única opción. Que incluso ante el cristianismo hay otras opciones. Ojo, tampoco quiero llegar, no se trata de ser acomodaticio, pues me voy a la religión que me cumpla todos mis caprichitos, ¿no? O sea, sí hay que tener una formación, una disciplina espiritual, pero tampoco se trata de ser necio y decir, soy homosexual. Y yo lo platicaba con el doctor Ruiz Tabiel, lo comenté aquí, psiquiatra, psicoanalista, médico, y él me decía, pues desde la psiquiatría, toda la teoría que yo conozco, no se puede considerar una enfermedad mental a la homosexualidad. A lo que se puede llegar es a creo que era egosintomático o egosimpático, es decir, estar a gusto consigo mismo. Sí. Porque si llega alguien y me empieza a decir, no, es que no has definido tu ser y defínelo, y tú estás mal, y no debería ser así, es pecado contra natura, y bla, 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 lo único que me va a generar a mí es un trauma. Entonces, yo a lo que invitaría a la gente es que realmente entienda lo que es ser X o Y o Z, y que tome una decisión libre, basada en convicciones, no acomodaticia, pero tampoco
por seguir modas, por seguir la tradición familiar social. Muy bien. Quiero cerrar con algo que no es mío, es de Monseñor Lefebvre. Y por tu pregunta, ¿qué le toca hacer al cristiano? Dice, ya es hora de reaccionar. Lo que Gaudium et Spes, es un documento del Vaticano II, lo que Gaudium et Spes dice del movimiento de la historia que se vuelve tan rápido que apenas se puede seguir, se puede aplicar al movimiento de las sociedades liberales que se precipitan hacia la disgregación y el caos. No hay que seguirlo. ¿Cómo se puede entender que algunos dirigentes que dicen que son cristianos destruyan toda la autoridad de la sociedad? Lo que hay que establecer es la autoridad de la providencia que ha querido que tengan las dos sociedades naturales de derecho, cuya influencia en este mundo es primordial, la familia y la sociedad civil. Me brinco prácticamente todo el texto para llegar a esta última parte. Hay que tomar, lo decía hace un momento, y esta es la idea de Monseñor Lefebvre, hay que tomar medidas espirituales urgentes. Creo que ahí está el punto, y ya lo decía ahorita Slaiman. Hay que renovar muchas cosas, hay que reformar muchas cosas, pero la que urge es el espíritu humano. Si no reformamos el espíritu humano, si no devolvemos la vida al espíritu humano, por donde sea, nos van a desbaratar. Entonces, ahí estamos. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias por este día en el que hemos tenido 3 presentaciones. Isabel Villaseñor, muchas gracias. Hasta la próxima. Ella dice ya. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.